Chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenos días, profesora, así se escucha. Muy bien, muchas gracias por responder. Bien, vamos a comenzar con nuestra clase. Les comento que vamos a seguir con el componente sintáctico y ahora vamos a trabajar el otro sintagma. Bien, ustedes han desarrollado ya todo lo que corresponde al sintagma nominal. Ahora vamos a trabajar el sintagma verbal. Sintagma o frase, saben que se refiere exactamente a lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a usar el término de frase, así como ustedes han estado trabajando en frase nominal, y vamos a ver todo lo referente a la frase verbal, que es el otro elemento indispensable en la formación de una oración. ¿Qué es lo que vemos hoy día? Vemos en sí lo que es la frase verbal, su clasificación, y también nos centramos en la categoría que funciona como su núcleo. Así como en la frase nominal, el núcleo era el nombre o el pronombre, en este caso lo que vamos a tener es al verbo. El verbo funciona como núcleo de la frase verbal. Bien, es el elemento más importante. Entonces vamos a desarrollar la teoría que tenemos referente al verbo y posteriormente vamos a desarrollar lo que es la frase verbal. En primer lugar, vamos a ver la definición del verbo. ¿Cómo es que se define el verbo? Morfológicamente, vamos a decir que es una palabra variable. Es una categoría lexical variable. ¿Por qué se dice que es variable? Porque acepta la flexión. Bien. ¿Qué tipo de flexión tiene el verbo que la diferencia de las otras categorías? Vas a recordar lo que vimos en morfología. El verbo va a tener la flexión de la amalgama. Cuando el verbo está flexionado, es decir, está conjugado, tiene la flexión de la amalgama. Bien. Entonces, en ese caso, por esa razón, mejor dicho, decimos que el verbo es una categoría lexical variable. Bien, porque acepta la inserción del morfema flexivo amalgama. Por esa razón. Ahora, recordemos un poco sobre la información que te brindaba el morfema flexivo amalgama, ¿no? El morfema flexivo amalgama te va a hablar sobre el modo, el tiempo, el número, la persona y el aspecto. ¿Ya? Toda esa es la información que te iba a brindar el morfema flexivo amalgama. Por ejemplo, en este verbo que nos han colocado aquí, escribe, esa E nos brinda información sobre el modo, nos indica que puede ser un modo indicativo, si es que la oración es ella escribe, o podría ser un modo imperativo si es que es una orden, ¿no? Va a depender, pero igual te indica el modo. Te indica la persona, bien, que puede ser una tercera persona. Trabajemos con un modo indicativo, una tercera persona. Un tiempo presente, bien. Un número singular y un tiempo y un aspecto imperfectivo, ¿no? ¿Por qué aspecto imperfectivo? Porque la acción no se ha concluido ya que se encuentra en un tiempo presente. Toda esa información te la brinda o la obtienes gracias a la presencia del morfema flexivo amalgama. Por eso se dice que el verbo es una categoría variable. Bien, porque te va a aceptar la flexión del morfema flexivo amalgama. Te va a aceptar ese tipo de flexión. Y eso también lo diferencia de los otros verbos, ¿no? Bien. Sintácticamente, ya hemos mencionado, sintácticamente va a funcionar como núcleo de frase verbal. Bien. Y semánticamente lo que expresa el verbo son acciones, procesos o estados. Eso es lo que va a expresar.
Muy bien. Ahora, en cuanto a las formas verbales, o sea, cómo es que se presenta el verbo, vamos a tener las formas personales y las no personales. ¿Por qué reciben esa denominación? Bueno, por el tipo de información que van a aportar y el comportamiento que ellas tienen. Bien, por esa razón. Entonces, primero vamos a hablar de las formas personales. Bien, vamos a ver a qué se refieren estas formas personales. Estas son las formas que van a presentarse en el morfema flexivo amalgama. Lo que hemos hablado de persona, tiempo, número, aspecto y modo, ahí. Ese es el tipo de información que vamos a encontrar en las formas personales. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con el tiempo. ¿A qué hace referencia el tiempo? El tiempo se refiere al momento de la acción. Te dice cuándo, ¿no? Te va a indicar si la acción es un hecho que ha ocurrido en el pasado, o sea, si es un hecho anterior, si es un hecho simultáneo o si es un hecho posterior. Eso es lo que te va a indicar. Bien. Por eso es que hablamos de tres tiempos básicamente. Tienes el pasado, el presente y el futuro. Bien, el pasado, el presente y el futuro. Son tres tiempos los que identificamos en el español. Por ejemplo, si digo la niña duerme bien, entonces en duerme, vamos a encontrar que es un tiempo presente. Bien. Si yo digo Julio redactó el informe, ese redactó me indica que es un hecho del pasado. Bien. Y si digo María comprará flores, entonces ese comprará me indica que es un hecho del futuro. Esos son los tres tiempos fundamentales que vamos a encontrar en el español. Pasado, presente y futuro. Luego tienes la persona. La persona se refiere a la responsable de la acción. En el español vamos a identificar tres personas gramaticales. La primera, que viene a ser el hablante, la segunda viene a ser el oyente y la tercera se define como el tema. Claro que normalmente estas personas las tenemos pronominalizadas, ¿no? Por ejemplo, la primera persona se suele pronominalizar por yo. La segunda persona por tú. La tercera persona por él o ella. Bien. Entonces ahí tienes esa información. Cuando hablamos entonces de las personas gramaticales del español, nos referimos a esas tres. Y tú vas a encontrar que cuando un verbo está conjugado, siempre va a hacer referencia a alguna de estas personas. O sea, siempre los verbos conjugados hacen referencia a alguna de ellas. Bien. Por ejemplo, si yo digo, ella estudia mucho, ese estudia, la conjugación te indica que se refiere a una tercera persona. Bien. Si yo digo, yo pinté ese cuadro, entonces ese te va a indicar que se refiere, mejor dicho, pinté te va a hacer referencia a la primera persona. Bien. Siempre entonces que encuentres un verbo conjugado, vas a encontrar que hay alguna persona, algún responsable de esa acción. Está implícita en la conjugación verbal. Bien. En viajarás mañana, ese viajarás implica una segunda persona.
Luego tienes el número. El número se refiere a la cantidad de participantes de la acción. Bien. En el español, como ya lo hemos visto cuando hemos hablado del sustantivo, tenemos dos números, el singular y el plural. Bien, el singular y el plural. Singular sabemos que se refiere solamente a uno y el plural se refiere a dos o más. Entonces, en el verbo, en la conjugación verbal, también vamos a encontrar el número singular o plural. Bien. Cuando tú conjugas un verbo, flexionas un verbo, vas a notar que está en singular o en plural. Por ejemplo, ella bordó este mantel por la conjugación bordó. Sabemos que es un número singular. En ellos llegarán mañana, ese llegará, sabemos que se refiere a una conjugación del plural. En iremos al cine, ese iremos también se refiere al plural. Y en André pinta las paredes, pinta hace referencia a un número singular. Bien. Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna duda sobre las formas personales del verbo? Todavía no terminamos, ¿no? Vamos a encontrar más. Si hay alguna pregunta, enciendes tu micro o me mandas un mensajito. Bien, seguimos. Tienes el modo. La otra forma eh, personal. ¿A qué se refiere el modo? El modo tiene que ver con la actitud del hablante frente a la acción. Bien, te va a decir, ¿no? Si es que el hablante se refiere a un hecho real, a una posibilidad, a un deseo, a una condición, etcétera. Eso es lo que te va a presentar. En el español se distinguen tres modos verbales. Tienes el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Veamos en qué consiste o cuándo se presenta el modo indicativo. El modo indicativo se presenta cuando se habla de hechos reales, o sea, cuando la acción se presenta como un hecho real. Ese es el modo indicativo. Se habla de hechos reales que han sucedido, que van a suceder, pero que se saben con certeza. Por ejemplo, si digo, ella pintó un cuadro, como se presenta el verbo, asumo que es un hecho que ha sucedido. Bien, entonces es un modo indicativo. O en Fabián redactó un ensayo. En redactó también se presenta como que la acción se desarrolló. Habla de hechos reales. Bien. Y en Juana viajará a Tumbes, lo mismo. Entonces, siempre que tengas una acción que se presente como un hecho real, vas a decir que estás frente al modo indicativo. Por otro lado, tienes el modo subjuntivo. El modo subjuntivo se refiere a algo que no se sabe con certeza. Bien, no se sabe con certeza. Entonces, por ejemplo, puedes tener un deseo, una posibilidad, algo dudoso. Bien. Y generalmente aparecen estas oraciones reforzadas con algunos adverbios o interjecciones que refuercen esas ideas. Bien. Por ejemplo, si yo digo, tal vez retorne en octubre, se trata de una posibilidad.
La conjugación del verbo retorne está en subjuntivo y se ve reforzada por medio de un adverbio de duda, ¿no? Tal vez. O si digo, posiblemente viaje a Iquitos. Estoy hablando de una posibilidad. Y eso se refuerza por medio del adverbio posiblemente. Bien. Ojalá me otorguen permiso. Expresa un deseo que se manifiesta por medio de la interjección ojalá. ¿Ok? Entonces, siempre que tengas una acción que no se sabe con certeza, vas a decir que se encuentra en un modo subjuntivo. Y el modo imperativo es el modo que se presenta cuando damos una orden o cuando hacemos un pedido. Recuerda que la conjugación es la misma, pero a veces el contexto cambia. Para una orden, por ejemplo, yo podría decir, abran sus libros. Pero para un pedido podría decirles, por favor, abran sus libros. Bien, entonces solamente cambió por medio de la interjección, por medio del uso de la interjección. Bien, ok. Hugo, revisen este documento. Entonces aquí tienes una orden. Lee el tercer párrafo del texto, también es una orden. Observa la conjugación, lee. Y acompaña a tu hermana Luis también, ¿no? Entonces ahí tenías ejemplos del modo imperativo. Listo. Preguntas sobre esta forma personal, chicos. ¿Alguna duda? Me dijo que vuelvo a hacer mis cosas. Claro, el dijo está en modo indicativo, pero que vuelva, ese vuelva, sí es un subjuntivo, es un presente del subjuntivo. Muy bien, muy bien. Ok, listo, seguimos. La otra forma personal es el aspecto. El aspecto lo que hace es presentarte a la acción como terminada o inconclusa. Bien, así es como te va a presentar a la acción, como terminada o como inconclusa. Tienes el aspecto perfectivo, que es el aspecto que te indica que la acción se concluyó con éxito. Bien. ¿Dónde lo encuentras? En oraciones que se encuentran conjugadas en el pasado. O sea, siempre va a ser el pasado. Bien. Tienes, por ejemplo, ¿no? Saúl leyó el último comunicado. Ese leyó te indica que la acción se concluyó. Mira la forma compuesta también. Hemos entregado. Ese hemos entregado también, a pesar de que se encuentre en forma compuesta, pero también te indica que la acción concluyó. Bien. Ellos caminaron por la avenida. Lo mismo, la acción se concluyó. Y en todos reímos mucho en el show. Ese reímos también te indica que la acción se acabó. Entonces, en ese caso, lo que tú vas a encontrar son conjugaciones del aspecto perfectivo. O sea, las acciones terminaron, se acabaron. Mientras que el aspecto imperfectivo te presenta la acción como inconclusa. O sea, que no se ha terminado. ¿En qué flexiones o en qué tiempos vas a encontrar este tipo de aspecto? Bueno, lo vas a encontrar en, por ejemplo, en el presente. Bien, en el presente.
También lo vas a encontrar en un tipo de pasado y lo vas a encontrar en el futuro. Aunque algunos gramáticos no comparten la idea de que se hable de que el futuro tiene aspecto, ¿no? Que dicen la acción ni siquiera se ha iniciado. Sin embargo, nosotros sí tomamos la postura de que el futuro va a tener el aspecto imperfectivo. Bien. Entonces, repito, el aspecto imperfectivo lo vas a encontrar en el presente, en el futuro y en un tipo de pasado. Profesora, ¿cómo voy a reconocer ese tipo de pasado si el aspecto perfectivo hemos dicho que también se encuentra en el pasado? Es muy simple. Las terminaciones del pretérito imperfecto del pasado son los sufijos aba y a. Bien, aba y a. Por ejemplo, de cantar, cantaba. De salir, salía. Bien, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Entonces, recuerda, repito, las terminaciones aba y a son las marcas del aspecto imperfectivo en el pasado. Bien, y por ahí vas a tener entonces esa ayuda. Bien, si tú ves que está conjugado como trabajaba, cantaba, caminaba, saltaba, vas a decir que es un aspecto imperfectivo. ¿Cómo lo sabes? Por la terminación. Y si tú encuentras reía, comía, salía, esa terminación ia también es aspecto imperfectivo. ¿Bien? Muy bien. ¿Dudas, preguntas de esta parte, chicos? Mira, con ello hemos concluido todas las formas personales del verbo. Repetimos brevemente cuáles eran. Tenías el tiempo, la persona, el número, el modo y el aspecto. Todas estas se presentan solamente cuando el verbo está conjugado. Si el verbo no está conjugado, entonces no va a presentar estas formas verbales. Y sobre las formas no personales, ya sobre las formas no personales, tú vas a tener estas de aquí, las denominadas también como verboides. Tienes el infinitivo, el participio y el gerundio. Bien, esas son tus formas no personales. Tienes, por ejemplo, el infinitivo para empezar. El infinitivo es el nombre de la acción, ¿ya? Es el nombre de la acción. O sea, es cómo se te va a presentar la acción. Ese es el infinitivo. En el español vas a encontrarlo con las terminaciones ar, ir. Así lo encuentras, ¿bien? Repito, el infinitivo se encuentra con las terminaciones ar, ir. Por ejemplo, tienes viajar, caminar, trabajar, comer, leer, salir, partir, ¿ya? Esos son solamente los nombres de las acciones. Ese es el infinitivo. Funcionan como sustantivos. Van a funcionar como sustantivos. Por eso se dice que el infinitivo es un lexema verbal que ha sido nominalizado. Bien, porque va a funcionar como un sustantivo. Incluso puedes formar, ya cuando trabajemos oraciones compuestas, ¿no? Puedes formarlos y encontrarlos como sustantivos. El dormir, el reír, el comer. Entonces va a formar oraciones compuestas y va a funcionar como si fuese un sujeto. ¿Por qué? Porque funcionan como nombres.
Esa es la razón. Luego tienes el participio. El participio es un lexema verbal que ha sido adjetivizado, o sea, va a funcionar como adjetivo. Bien, funciona como adjetivo. Sus terminaciones van a ser ad ido en las formas regulares o tos, ocho en sus formas irregulares. Hay verbos que tienen doble participio. ¿A qué se refiere ese doble participio? Algunas van a ser regulares y otras van a ser irregulares. Bien. Entonces, ¿qué dice la norma al respecto de este uso? Te sugiere que las formas regulares las uses como parte de formas verbales compuestas, o sea, que formen perífrasis, ¿no? Como parte de perífrasis. Y las formas irregulares te dice que las emplees como adjetivos. Entonces, veamos el caso del verbo freír. El verbo freír es un verbo con doble participio, porque tiene frito y también tiene freído. Bien, tiene las dos. Entonces, en ese caso, te dice, la forma irregular la usas como adjetivo. La forma irregular es frito. Entonces tú dirías pescado frito. Pero la forma regular, dice en este caso, te sugiere que lo usas como parte de perífrasis. Entonces tú podrías decir, él ha freído los plátanos. Y estaría correcto. Bien. Entonces, a eso se refiere esta norma. Luego tienes el gerundio. El gerundio es el otro verboide. Y en este caso lo que tú vas a encontrar es un lexema verbal que ha sido adverbializado. ¿Eso qué quiere decir? Que va a funcionar como un adverbio. ¿Ya? Funciona como adverbio. ¿Por qué como adverbio? Porque lo que hace es presentarte una acción en pleno desarrollo. Eso es lo que hace. Presenta una acción en pleno desarrollo. Por ejemplo, salió corriendo, ¿no? Si yo digo salió corriendo, ese yendo, corriendo, me indica que la acción estaba en pleno desarrollo. ¿Bien? Entonces, siempre el gerundio lo que va a hacer es eso, presentar la acción en pleno desarrollo. Te indica simultaneidad en las acciones. Y eso es muy importante en la parte normativa del gerundio, ¿ya? Cuando usen un gerundio, ustedes tienen que asegurarse que ese gerundio te esté indicando un hecho simultáneo. El gerundio nunca te va a hablar de un hecho posterior, por si acaso. O sea, tú no podrías decir, por ejemplo, ay, Carla salía de su casa cayéndose, ¿no? Al cruzar la pista. Eso sería incorrecto. O sea, no puedes usar un gerundio para indicar un hecho posterior, ¿ya? Siempre el gerundio te debe indicar simultaneidad en los hechos. Por ejemplo, lo que yo les decía, ¿no? Salió corriendo. Eso sí es posible. Tú puedes salir y correr a la vez. Es posible. O trabajó pensando en la situación. También es posible, ¿no? También es posible. Bien. Tú puedes trabajar, bien, y puedes pensar al mismo tiempo. Entonces, es posible. Muy bien. Hasta ahí, chicos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Ok. Tenemos nuestro primer ejercicio. ¿Sí te escucho? ¿No? Ok. Tenemos nuestro primer ejercicio, chicos, relacionado con
lo que hemos estado explicando. A ver, te doy algunos minutitos para que puedas trabajarlo. Muy bien, veamos. Ya tenemos respuesta, ¿no? Excelente. Dice, presentan los verbos que están subrayados. Es, sepan y protejamos. Presentan modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Es está en modo indicativo. Sepan es un modo subjuntivo. Y protejamos si es imperativo. Entonces, esto era verdadero. Muy bien. Ninguno de los verbos está en aspecto imperfectivo. Bueno, en realidad tenías es para empezar, ya era aspecto imperfectivo porque era un presente, ¿no? Entonces, esto era falso. Luego tenías, los tres verbos están conjugados en tiempos diferentes. Así es, ¿no? Tienes presentes y incluso están en diferentes modos. Entonces, esto es verdadero. Efectivamente, tu respuesta correcta aparecía en la E. Listo. Seguimos. Ahora vamos a hablar de la clasificación del verbo. Bien. ¿Cómo es que se clasifica? Hay diferentes criterios para clasificarlo. El primero de ellos que vamos a ver es según la frase verbal. Vas a tener verbo copulativo y verbo predicativo.
¿ya? Según la frase verbal. Cuando hablamos del verbo copulativo, chicos, hablamos de un verbo que sirve como un conector, ¿bien? Como un conector entre el sujeto y un complemento atributo. Bien, a eso nos referimos. Sirve, por eso recibe esa denominación, ¿no? Se presenta como si fuese una cópula entre el sujeto y el atributo. Su función es básicamente conectar a estos dos elementos. Los tres verbos copulativos fundamentales del español son ser, estar y parecer. Esos son los tres verbos fundamentales y los que tú tienes que conocer y saber identificar muy bien. ¿Ya? Repito, tienes ser, estar y parecer. Los que funcionan como copulativos. Normalmente estos verbos, para que sean copulativos, tienen que aparecer con un complemento atributo. Es una relación, chicos, obligatoria, por así decirlo. ¿Eso qué significa? Para que haya verbo copulativo, tiene que haber complemento atributo. Para que haya complemento atributo, tiene que haber verbo copulativo. O sea, son interdependientes. Bien, son interdependientes. Entonces, en ese sentido, vamos a decir que siempre que tenemos un verbo copulativo, vamos a encontrar un complemento atributo. Bien. Por ejemplo, mi hermana será la nueva directora. La nueva directora va a ser tu complemento atributo. Y el será es tu verbo copulativo. Bien. Están algo nerviosos mis compañeros. Mis compañeros es tu sujeto, algo nerviosos. Nervioso sería tu complemento atributo. Y están, tenías tu verbo copulativo. Bien. Entonces, no te olvides que siempre que identifiques un verbo copulativo, para que éste sea copulativo, tiene que estar el complemento atributo y viceversa. ¿Ok? Eso es muy importante. Muy bien. Luego tenemos los verbos predicativos. Los verbos predicativos son esos verbos que, a diferencia de los copulativos, sí van a expresar una acción completa. O sea, no son simples conectores. Bien. Por esa razón se denominan predicativos, porque estos predican. ¿Qué es lo que predican? Van a predicar acciones. Bien, predican acciones. Por esa razón. Por esa razón reciben esa denominación. Estos verbos predicativos también son denominados como no copulativos. Entonces tú vas a encontrar los verbos copulativos, que son esos tres que hemos mencionado, y vas a encontrar también los no copulativos. Bien, los no copulativos entonces van a ser todos aquellos que no son copulativos. Así lo identificas fácilmente. Hay tres tipos de verbos predicativos, como puedes observar. Tienes los transitivos, los intransitivos y los impersonales. ¿Bien? Entonces comenzamos con los verbos transitivos. Los verbos transitivos son aquellos que traspasan la acción hacia un objeto directo. Por eso reciben la denominación de transitivos, porque implican transiciones. Bien,
van a traspasar las acciones. Por eso esos nombres. Por ejemplo, los verbos servir, dar, demoler, adquirir, corregir se consideran como transitivos. Si yo digo, Ana sirve la cena a sus invitados, entonces la acción de servir implica algo. Algo va a ser servido. Bien. Ahora, como estos verbos transitivos traspasan la acción, entonces siempre van a requerir al denominado objeto directo, ¿ya? Siempre van a requerir la presencia del objeto directo. Si no hay objeto directo, entonces el verbo pierde ese significado de ser o esa clasificación de ser transitivo. O sea, volvemos a esa misma idea de que hay una interdependencia ahí, ¿no? Para que sea transitivo, necesariamente tiene que estar el objeto directo. Y si no está el objeto directo, entonces deja de ser transitivo, ¿ya? Volvemos a esa misma idea. Algo así como lo que estábamos mencionando con el verbo copulativo y su complemento atributo. Bien, es casi lo mismo. Entonces aquí es necesario que se encuentre el objeto directo para decir que estás frente a un verbo transitivo. Bien, muy bien. Listo. Ahora tienes los verbos intransitivos. Los verbos intransitivos no traspasan ninguna acción. O sea, no son como los verbos transitivos, ¿no? En ellos comienza y en ellos termina la acción. Bien, ellos no van a traspasar la acción. Generalmente se consideran como intransitivos a los verbos de movimiento. Verbos como caminar, correr, ¿no? Se van a ser considerados como verbos intransitivos. ¿Qué otros verbos considerarías como intransitivos? Pues vas a tener caminar, saltar, nacer, morir. Bien, esos se van a considerar como intransitivos. Esos son verbos intransitivos. Y los verbos impersonales son verbos que semánticamente no te van a aceptar, no van a aceptar un sujeto. Semánticamente no lo van a permitir. Bien. Por ello, si van a presentarse, tienen que presentarse flexionados, pero como no admiten sujeto, entonces solamente aparecen flexionados en una tercera persona singular, lo que ya se establece como una norma. Siempre un verbo impersonal va a aparecer flexionado en tercera persona singular, ¿ya? Por norma, chicos, por norma. Entonces, todo verbo impersonal va a estar conjugado en tercera persona singular. Por ejemplo, uno de los verbos que se presenta mucho como impersonal es el verbo haber. Es el verbo impersonal por excelencia en el español. Bien, el verbo haber. Este verbo, en una oración como había manifestaciones en la ciudad, necesariamente tiene que estar en tercera persona singular, ¿ya? Necesariamente va a presentarse en tercera persona singular. Y hay otros verbos que también se consideran como impersonales. Son los verbos relacionados con fenómenos naturales, ¿no? Tienes, por ejemplo, verbos como llover, tronar, relampaguear, bien, garuar, ¿no? Que no se les puede, pues, adjudicar esa acción a algún sujeto, ¿no? No sería dable decir ella lloverá mucho, ¿no? O sea, no tiene sentido. Semánticamente no es posible. Por eso se consideran como impersonales. Bien. Entonces, estos verbos son conocidos como verbos relacionados a fenómenos
atmosféricos o también se les conoce como verbos meteorológicos. Y son, como ya hemos mencionado, son impersonales. Muy bien. ¿Alguna pregunta relacionada a esta primera clasificación del verbo, chicos? ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces seguimos avanzando. Y tenemos ahora la otra clasificación, el otro criterio para clasificar al verbo, y esta es según dice la conjugación. O sea, hay verbos que tienen conjugaciones completas y son denominados como no defectivos. Bien. Pero hay otros verbos que carecen de conjugación completa y esos son los verbos em, denominados como defectivos. O sea, como si tuvieran defectos, ¿no? Por eso reciben esa denominación. ¿Qué tipo de defecto? Es que les falta alguna conjugación, ¿ya? Les falta alguna conjugación. Les falta algún tiempo, alguna persona, algún modo. Son pocos en realidad, no son muchos. Aquí tienes a la mayoría, ¿no? Por ejemplo, balbucir, concernir, atañer, acaecer, acontecer, empedernir, soler, ¿bien? Son considerados como verbos, no, mejor dicho, verbos defectivos. Entonces, ¿a qué se refiere la denominación de verbo defectivo? Se refiere al hecho de que el verbo carece de conjugación completa. La mayoría son considerados como no defectivos, ¿bien? Y es porque estos sí van a tener conjugación completa. Bien, por esa razón. Por ejemplo, ¿no? Te colocan el verbo balbucir. Te dice, el verbo balbucir no tiene conjugación en el modo indicativo con la primera persona singular en el presente, ¿no? Sí tiene para una segunda y tercera persona. Tú balbuces, él o ella balbuce. Pero no hay para la primera persona que sería yo. Y no tiene el subjuntivo, tampoco. Tampoco presenta las conjugaciones propias del subjuntivo. Muy bien. Otro criterio para clasificar a los verbos tiene que ver con su lexema. Tiene que ver con el lexema verbal. Entonces, en este caso, cuando el lexema no se modifica durante la conjugación del verbo, vamos a decir que estamos frente a un verbo regular. Los verbos regulares son aquellos, bien, son aquellos cuyo lexema no sufre modificación al ser flexionados o al ser conjugados. Bien, esos son los verbos regulares. A diferencia de los verbos irregulares. Los verbos irregulares sí van a modificar su lexema de forma parcial o de forma total al ser flexionados. Entonces, va a depender exclusivamente del verbo. Por ejemplo, ¿no? A ver, si tú flexionas o conjugas el verbo comer, puedes observar aquí hay un modelo de su conjugación del presente. Tienes yo como, tú comes, ella come, nosotros comemos, ustedes comen, ellos comen. Y si observas, te vas a dar cuenta que el lexema no sufrió modificación. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el verbo hablar, trabajar, bailar. Siempre su lexema aparece de la misma forma. ¿Y eso qué significa? Eso significa que estás frente a un verbo regular. Bien, estás frente a un verbo regular. Pero hay otros casos en los que el lexema sí sufre modificación. Bien, sí sufre modificación. Esos son los verbos irregulares. Por ejemplo, observa el caso del verbo tener. Cuando tú flexionas el verbo tener, mira la conjugación del presente, solo en la conjugación del presente. Yo tengo, tú tienes, ella tiene, nosotros tenemos, ustedes tienen, ellos tienen. Y hubo diptongación, ¿no? En el lexema aparece una sola vocal, un monotongo, en ten, que es el lexema, pero observa que para algunas personas se diptonga, tien, ¿no? Entonces, eso es una modificación en el lexema suficiente como para considerarlo como un verbo
irregular. Hay otros verbos que son un poco más radicales en su conjugación, bien, y cambian casi todo su lexema. Por ejemplo, ese es el caso del verbo ir. Cuando tú conjugas el verbo ir, vas a encontrarlo como presente. Yo voy, tú vas, él va. Y si vas al futuro, yo iré, tú irás, él irá. Cambió toda su forma, ¿no? Y si vas al pasado, yo fui, tú fuiste, él fue, también. Muy bien. ¿Preguntas sobre esta clasificación, chicos? Muy bien. Este es otro criterio. Este es otro criterio que se usa para clasificar al verbo. Y es según la perífrasis, ¿bien? Pero para trabajar este criterio, es mejor que trabajemos de frente a la teoría que corresponde a la perífrasis verbal. Bien, entonces vamos a trabajar la teoría de la perífrasis verbal y luego volvemos a esa clasificación del verbo según este criterio. ¿Qué se entiende por perífrasis verbal, chicos? Una perífrasis verbal es cuando aparecen dos o más verbos, pero estos dos o más verbos funcionan como uno solo. Bien, funcionan como uno solo. O sea, expresan semánticamente una sola acción. Va a estar conformada una perífrasis verbal como mínimo por un verbo auxiliar y un verbo principal. ¿Ya? Y esto se relaciona con lo que estábamos mencionando hace un momento, ¿no? La clasificación del verbo según la perífrasis. Entonces tienes un verbo auxiliar como mínimo y un verbo principal. Siempre va a haber un solo verbo principal, pero hay perífrasis en las que puedes encontrar dos o más verbos auxiliares. ¿Bien? Por ejemplo, observa la perífrasis. Pablo tiene que volver a llamar al administrador. Tiene que volver a llamar. Tu verbo principal es llamar. Tiene y volver son verbos auxiliares. Y aparte de ello, vemos que en esta perífrasis hay nexos, ¿no? Hay conectores. Que y a. Pueden ser conjunciones, pueden ser preposiciones, que en algunos casos se presentan. No en todos. Bien. El verbo principal de la perífrasis verbal siempre va a presentarse como una forma no personal. Tú ya sabes qué son las formas no personales, ya lo hemos trabajado. O sea, se va a presentar como un infinitivo, un participio o un gerundio. Bien, así se va a presentar el verbo principal. Pero como bien sabes, si está como alguna forma no personal, no está flexionado, ¿verdad? Entonces, si no está flexionado, ¿cómo tú vas a poder flexionarlo? O sea, ¿quién llevaría esa flexión, esa conjugación? Bueno, para eso está el verbo auxiliar. Justamente el verbo recibe la denominación de auxiliar porque viene a auxiliar al verbo principal. ¿Y de qué manera lo auxilia? Llevando lo que a él le falta. ¿Qué es lo que le falta? La conjugación, la flexión. Entonces, el verbo auxiliar semánticamente aporta ideas secundarias. Bien, pero lo que sí va a llevar es la flexión. Eso sí es muy importante. Bien, entonces el verbo auxiliar lleva la flexión. Muy bien. Te vas a encontrar con casos de perífrasis en los que el verbo principal se presente como un infinitivo, como un participio o como un gerundio. Por ejemplo, si yo digo, Manuel va a salir temprano, salir es un infinitivo y es el verbo principal. Si yo digo, Gabriel está leyendo su discurso, leyendo es el verbo principal y es un gerundio.
Y si yo digo, ella y José han confeccionado camisas, confeccionado es un participio. Bien, es un participio. Muy bien. Ahora sí, eso es lo que vamos a entender por perífrasis verbal. Bien, entonces con esa información podemos regresar a la clasificación del verbo según la perífrasis verbal. Tenías verbo auxiliar y verbo principal, ¿cierto? Entonces, en ese caso, es importante que recordemos cuáles podrían ser los verbos, auxiliares. A ver, te comento. Los verbos auxiliares pueden ser, toma nota ya, porque esto es muy importante. Tienes ser, tienes estar, bien, ser, estar, tienes ir, tienes deber, tienes tener, bien, tienes haber, tienes soler, poder. Esos verbos generalmente van a funcionar como verbos auxiliares, ¿ya? Ser, estar, haber, poder, ir, soler, tener, bien, se consideran como verbos auxiliares. Y en cuanto al verbo principal, hemos mencionado, ¿no? Que aparece en una forma no personal. Puede ser participio, infinitivo o gerundio. Este verbo principal recibe la denominación de ser principal porque lleva o representa la acción que se va a realizar en toda la perífrasis. Bien. Ok. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda hasta esta parte? ¿Vamos bien? ¿Todo está claro? Listo. Entonces vamos a trabajar un ejercicio más que tenemos aquí. Hay que clasificar a los verbos que se presentan. Claro, claro que sí. A ver, habíamos dicho que el verbo principal, voy a retroceder un minuto, chicos, para que no quede duda. El verbo principal es el verbo que expresa la acción dentro de la perífrasis verbal. Bien, expresa la acción. Siempre se va a presentar en una forma no personal. Es decir, lo vas a encontrar como un infinitivo, un participio o un gerundio. Ya ustedes conocen las formas no verbales. Entonces, el verbo principal siempre expresa la acción y se presenta como un verboide. Como no está conjugado, porque ustedes saben que los verboides no están conjugados, entonces requiere el apoyo de algún verbo que lleve la conjugación. Y eso va a ser, pues, lo que va a llevar el verbo auxiliar. El verbo auxiliar es el verbo que lleva la conjugación. Bien, o sea, auxilia al verbo principal de esa manera. Muy bien. Eso era, ¿bien? Ok.
me van enviando sus respuestas, chicos. Muy bien, veamos. Dice, esa niña camina en el jardín. Tenemos camina. Camina es un verbo intransitivo, que es un verbo de movimiento, ¿no? Hemos dicho que todos los verbos de movimiento se consideran como intransitivos. El ejército cuidó la frontera. Cuando tú cuidas algo. Entonces, si cuidas algo, va a ser transitivo porque traspasa la acción hacia algo. Quizá Laura esté contenta. Estar se considera como verbo copulativo. Bien, como verbo copulativo. Y hubo mucho tráfico hoy, es un verbo impersonal. Entonces tenías 1D, 2A, 3B, 4C. Muy bien. Luego te piden en la número 2 verbos irregulares. Dice, Lila sirve el exquisito platillo a sus amigos. Bueno, desde el momento en que lo pones en infinitivo, ya sabes que es irregular, ¿no? Porque el verbo es servir. Entonces ya hay un cambio ahí en la flexión. Entonces, 1 es parte de tu respuesta. Jorge mejorará su nivel. Mejorar es un verbo regular. Igual que preguntar, no cambian al momento que son flexionados. Almorzó con sus colegas. Almorzar sí, porque dice yo almuerzo y ya se observa una diptongación frente al infinitivo almorzar. Entonces cumple. Entonces lo tenía sentadito. Muy bien, buen trabajo, chicos. 1 y 4. Luego también ya trabajamos la teoría de perífrasis, entonces tenemos nuestro tercer ejercicio en los que te piden que identifiques dónde hay perífrasis verbal. A ver, tienes algunos minutitos.
Muy bien. A ver. Corroboren sus respuestas. Bien. Carla desea exportar objetos de artesanía. Desear no es un verbo que funcione como auxiliar, o sea, no forma perífrasis, ¿ya? Se considera como un verbo principal. Entonces aquí lo que tienes es una oración compuesta. Vamos a poner la oración compuesta. No hay perífrasis. Cuando no hay perífrasis y hay dos más verbos, es oración compuesta. Luego, el delincuente fue capturado por la policía. Fue capturado si es perífrasis, ¿no? Tienes el verbo ser y hemos dicho que el verbo ser sí funciona como parte de perífrasis, como verbo auxiliar. Tienes que investigar sobre ese tema. También tienes perífrasis, ¿no? El verbo tener sí funciona como verbo auxiliar, también lo hemos mencionado, entonces forma perífrasis verbal. Rita me recomendó visitar esas ruinas arqueológicas. Me recomendó, recomendar no funciona como verbo auxiliar, siempre va a ser verbo principal. Entonces tienes recomendó y visitar, forman una oración compuesta. Bien, oración compuesta. Ellos habían nadado hasta el fondo del mar. Habían nadado, ¿no? Tienes perífrasis verbal, verbo ser y el verbo principal. Entonces, sí es perífrasis verbal. Gina y Beatriz, mis primas, prefieren quedarse en casa. Preferir también funciona como verbo principal. Entonces, aquí no lo vas a tener como eh, perífrasis, sino como oración compuesta, formando una oración compuesta. La empresaria Valeria del Risco está siendo entrevistada. Acá tienes tres verbos, ¿no? Estar, ser y entrevistada. Pero la acción principal es entrevistada. Eso quiere decir que estar y ser están como verbos auxiliares. Entonces aquí sí tenías una perífrasis verbal. Muy bien. Y Juliana suele observar todo lo que pasa en el vecindario. Suele observar también forma una perífrasis verbal. Soler es verbo auxiliar y observar era tu verbo principal. ¿Bien? Ok. ¿Alguna pregunta, algo que no haya quedado muy claro de esta explicación, chicos? ¿Todo bien? Listo. Entonces vamos a seguir. Muy bien, excelente. Ahora sí, como ya hemos hablado del verbo, que es el núcleo de la frase verbal, ahora vamos a hablar de propiamente vamos a hablar de la frase verbal, ¿no? Lo que podemos afirmar es que es una unidad sintáctica que tiene como núcleo al nombre, perdón, al verbo, ¿no? Eso sí podemos ya afirmar porque lo hemos manejado en la teoría del verbo. Luego, es el soporte de la oración, ¿ok? Se va a considerar como el soporte de la oración. Y va a funcionar dentro de la oración como el predicado. Pues la frase verbal funciona como el predicado de la oración. Muy bien. En cuanto a su estructura, ya sabemos que el elemento principal, el más importante, es el núcleo y ese es el verbo. Y esta frase verbal puede o no presentar complementos. Dentro de esos complementos tú puedes encontrar, por ejemplo, al atributo, al objeto directo, al objeto indirecto, a un complemento predicativo, un complemento circunstancial o un complemento género. O sea, cualquiera de esos complementos se puede presentar dentro de la frase verbal. Va a depender estrictamente del verbo que se presenta como núcleo, ¿no? Si es un verbo copulativo, entonces necesariamente sabemos que tiene que haber complemento atributo, ¿ya? Necesariamente, ¿no? Muy bien. Si es un verbo transitivo, entonces sabemos que necesariamente el complemento obligatorio va a ser el objeto directo, ¿no? Por eso te decía, va a depender estrictamente del verbo que presente. Muy bien. Listo. Entonces vamos a ver ahora los dos tipos de frase verbal que se identifican en el español.
vas a tener por un lado la frase verbal atributiva. Bien. La frase verbal atributiva es aquella que va a presentar como núcleo, al verbo copulativo. Bien. Presenta como núcleo al verbo copulativo y ya sabemos que este verbo exige un tipo de complemento. ¿Cómo se llama el tipo de complemento que va a exigir? Pues va a exigir un complemento atributo. De ahí incluso la denominación, ¿no? Porque se llama frase verbal atributiva. Bien. Entonces se llama frase verbal atributiva por la presencia del complemento atributo. Bien. Entonces, necesariamente el núcleo de la frase verbal atributiva va a ser un verbo ser, estar o parecer. Necesariamente. Y el complemento atributo puede ser una frase nominal o puede ser una frase adjetiva. Esto también lo vimos cuando trabajamos la teoría de frase nominal y frase adjetiva, ¿no? Eso también ya lo hemos mencionado, ya lo hemos trabajado así. Por ejemplo, si yo digo, el señor fue el vigilante del colegio, ese fue es un verbo copulativo. El vigilante del colegio se va a considerar como complemento atributo, es una frase nominal. Saúl estuvo emocionado en la excursión. Entonces, estar es verbo copulativo. Emocionado es tu complemento atributo. Ellos han sido amigos de la infancia. Tienes han sido es el verbo principal, verbo ser, y amigos es una frase nominal. Amigos de la infancia, ¿no? Todo ello sería una frase nominal. Tu prima tiene que ser más sincera. Tiene que ser, es una perífrasis. Bien. Y más sincera es tu complemento atributo. Entonces, necesariamente tiene que haber un verbo copulativo. Bien, tiene que haber un verbo copulativo seguido de un complemento atributo. Bien. Hasta ahí, chicos. ¿Hay preguntas? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, seguimos con la frase verbal predicativa. A ver. La frase verbal predicativa es aquella en la que vas a encontrar un verbo predicativo como núcleo. Bien, es un verbo predicativo. Y como complemento, vas a encontrar diversos, ¿ya? O sea, no hay ninguno que te exija que necesariamente sea el complemento del verbo predicativo. O sea, puede presentar diversos. Bien. Puedes tener el objeto directo, el objeto indirecto, los circunstanciales o el agente. Por ejemplo, si yo digo, él regaló llaveros a sus amigos, regalar es un verbo transitivo, lo que me va a exigir que haya un objeto directo. Bien. Y justamente ahí aparece tu objeto directo, ¿no? Que es llaveros. Bien. Luego tienes, la turista camina cansada por la isla. Caminar, caminar es un verbo intransitivo. Entonces aquí lo que observo es que hay la presencia de un verbo, perdón, de un complemento predicativo, que es cansada. Bien. Ha sido elogiada por su familia. Es una oración pasiva, ¿no?
observa que aparece a modo de perífrasis. Ha sido elogiada. Entonces, en ese caso, tienes una eh, estructura pasiva, tienes el como verbo principal elogiada, que es un verbo predicativo, y lo que va a presentar es un complemento agente por su familia, que aparecen como los responsables de la acción en este tipo de oración pasiva, ¿no? En aquel niño está estudiando mucho, está estudiando, también es una perífrasis, bien, también va a ser considerado como perífrasis, y mucho es un complemento circunstancial de cantidad, bien, de cantidad. Muy bien. Hay preguntas sobre estas dos frases verbales. Tiene que ver mucho con la clasificación del verbo que hemos trabajado, ¿no? De verbo copulativo y verbo predicativo. Está totalmente vinculado. Muy bien. Ok. Bueno, entonces si no hay preguntitas, vamos a trabajar nuestro ejercicio. ¿Qué es lo que nos piden aquí? Que identifiquemos el tipo de frases verbales que se presentan.
Muy bien, veamos. Te dicen, los turistas tienen que revisar mejor las guías. Tienen que revisar es una perífrasis, ¿no? Y yo observo que mi verbo principal es revisar. Ese revisar se considera como verbo predicativo. Entonces, en este caso, efectivamente, la frase verbal va a ser predicativa. El director estaba organizando el presupuesto. Estaba organizando también es una perífrasis. Y mi verbo principal aparece como el gerundio organizando, que también va a ser considerado como un verbo predicativo. Nancy ha sido contadora en esta compañía. Lo que tenías aquí era ha sido, que es una perífrasis verbal, y tu verbo principal era ser. Entonces aquí era atributiva. Luego, todas las calles de este lugar están inundadas. Están inundadas, tienes como verbo, mejor dicho, tienes como único verbo el verbo estar. Inundada es un participio, bien, que está funcionando aquí como si fuese un complemento atributo. La norma, ¿cuál es la norma? La norma es cuando tienes estar con un participio, siempre es atributiva, ¿no? Siempre es frase verbal atributiva. Bien. Y cuando tienes ser con participio, el verbo siempre va a ser el participio, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia. Bien. Aquellas profesoras deberían quedarse hoy. Deberían quedarse es perífrasis verbal. Y el quedarse es un verbo predicativo, ¿no? Entonces va a ser frase verbal predicativa. Predicativo. Mi hermano parece muy afligido por la noticia. Entonces, en este caso, tienes un verbo copulativo, ¿no? Que es el verbo parecer. Bien, es el verbo parecer. Y este es copulativo, entonces esta frase verbal es atributiva. Luego, Jimena ha preparado un conmovedor discurso. Ha preparado es una perífrasis verbal, ¿no? Y el verbo principal es preparado y es predicativo. Entonces, esta frase verbal va a ser predicativa. Muy bien. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no esté muy claro antes de terminar con nuestra parte teórica? Muy bien, gracias por responder. Muchas gracias por responder. Entonces, vámonos a nuestros ejercicios seleccionados para esta sesión. Tenemos 4 preguntitas. Ya está. A ver. Comenzamos entonces con la pregunta número 2. Tienes algunos minutitos.
Muy bien, vamos a desarrollarlo. Te dice, una frase verbal atributiva presenta como núcleo un verbo copulativo, el cual debe ir acompañado de complemento atributo. Tomando en cuenta la definición, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en la que las frases verbales son atributivas. Aquellos viajeros parecen perdidos. Sí, el verbo parecer sí se considera como copulativo. Y perdidos es su complemento atributo. Fueron contratados por su experiencia. Aquí el verbo principal es contratados, ¿no? Recuerda que yo te decía, cuando tienes ser con participio, el participio es el verbo. Luz, mi vecina, está cantando en la calle. Está cantando es una perífrasis y el verbo principal es cantando. Entonces también es frase verbal predicativa. Ellas deben de estar muy entusiasmadas. Deben de estar es una perífrasis. Su verbo principal es estar. Entonces, efectivamente lo tenías en la 4 también. Entonces, 1 y 4. ¿Ya? 1 y 4. Muy bien. Siguiente, pregunta 4. Muy bien, veamos. Dice, referente a los modos verbales, el indicativo expresa acción real, el subjuntivo acción irreal, el imperativo orden o mandato. ¿Dónde están los verbos en modo subjuntivo? Escribe con detalle la información solicitada. Ese es un modo imperativo porque se manifiesta una orden.
Apenas puedas, realizas el trabajo que falta. Ese apenas puedas, ¿no? Ese puedas sí cumple. Hermano, deseo que regresen pronto a casa. Claro, que regresen, ¿no? Es una posibilidad, no se sabe con certeza. Es un deseo lo que se está expresando. En nosotros deseamos ganar todas las medallas, este es un modo indicativo. El verbo desear, chicos, tiene todos los tiempos y todos los modos, por si acaso. No vayas a pensar que como es este desear, siempre va a ser subjuntivo, por si acaso. ¿Ok? Entonces tenías 2 y 3. Muy bien. Siguiente, pregunta 5.
A ver, veamos. Te decía, el aspecto perfectivo manifiesta el resultado de una acción cuando está concluida, finalizada o terminada. De acuerdo con esta aseveración en los enunciados, ha acompañado a su padre al hospital. Los niños dormirán después de la cena y bajaba por la escalera con cuidado. Los verbos subrayados están en aspecto. Ha acompañado es una forma compuesta del verbo del pasado. Entonces, lo que me da la idea que la acción se concluyó. Bien, es un aspecto perfectivo. En los niños dormirán, dormirán es una acción del futuro y como bien habíamos mencionado, el futuro lo estamos considerando como aspecto imperfectivo, ya que todavía ni siquiera se ha iniciado la acción. Bien. Y en bajaba por la escalera con cuidado, bajaba, la terminación a Bahía, habíamos explicado que era una conjugación del pasado, pero que iba a presentar aspecto imperfectivo. Bien, imperfectivo. Entonces, teníamos efectivamente en Barquito la respuesta correcta. Muy bien. Último, último. Muy bien, veamos.
Entonces dice, una perífrasis verbal es la que está formada por la unión de varios verbos que constituyen un solo núcleo en el predicado. En ella se encuentra un verbo auxiliar, presenta la información del morfema flexivo amalgama, la conjugación que habíamos estado explicando, y un verbo principal que va a aparecer, dice, en infinitivo, participio gerundio. También mencionamos que era una forma no personal. De acuerdo con ello, marca la opción que presenta perífrasis verbal. Entonces buscabas tu verbo auxiliar seguido de un verbo principal. Bien. Para ello es importante que recuerdes cuáles funcionaban como verbos auxiliares, ¿no? Dice, el juez principal debe hablar con mesura a través de sus sentencias. Debe hablar si forma perífrasis verbal. Porque nosotros sabemos ya por la teoría que deber si funciona como verbo auxiliar. Bien. Entonces, en este caso tenemos 1, cumplía. Luego, las billeteras digitales pretenden evitar el uso de dinero en efectivo. Bueno, aquí lo que tienes es pretenden evitar. Pretender no funciona como verbo auxiliar, entonces no lo voy a considerar como perífrasis verbal. Cenami ha registrado un importante descenso en la temperatura. Entonces, si tienes ahí, ha registrado, tienes el verbo haber. Bien, el verbo haber que sí sabemos que funciona como auxiliar dentro de la perífrasis. Entonces, aquí sí está formando una perífrasis. Bien. Ya está. Cumplía entonces. 3 cumplía. Luego, el contador requiere que precises los datos de las boletas y facturas. Requiere que precises. Esto no funciona como perífrasis porque requerir funciona como verbo principal. Muy bien. Entonces, tendríamos la respuesta correcta en 1 y 3. No sé si ha quedado alguna pregunta, chicos, alguna duda, algo que no tengan muy claro antes de terminar con nuestra clase. Hemos trabajado todo lo que corresponde al, a la frase verbal. Ya en la próxima clase abordamos lo que corresponde a las 3 categorías invariables del español. Vemos adverbio, conjunción y preposición. Dice, si yo digo, ellos son contratados, los caramelos son comprados. Ya, y si digo, ellos son contratados por él o por su experiencia, sería, a ver, si tú dices ellos son contratados y los caramelos son comprados, ambas son predicativas, ninguna es atributiva. ¿Ya? Cuando tú tienes ser con participio, el que te indica el verbo es el participio. Entonces aquí el verbo es contratar y comprar. Y si tú dices ellos son contratados, seguiría siendo predicativa. ¿Ya? Ahora, si tú tienes ella está contratada, ahí sí sería atributiva. Porque estar con participio siempre es atributivo. ¿Bien? Sí, a ver, vemos las claves. ¿Ya? Un minuto, chicos. Un minuto. voy a abrir el archivo. Ya, dicto claves, 1 dado, 2 enano, 3 casa, 4 casa, 5 barco, 6 dado, 7 casa, 8 avión, 9 barco, 10 barco, 11 casa y 12 barco. Esas son las claves, ¿bien? Ok, chicos, les agradezco mucho su asistencia y participación. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Cuídense muchísimo. Que Dios los bendiga.